Estos camiones van y vienen por carreteras secundarias, dibujan una enorme hilera, uno tras otro y así hasta 2.800. 2.800 camiones, con 25 toneladas de residuos cada uno. Una basura que se ha hecho más de 3.000 kilómetros, primero por mar y luego por tierra, y que a granel está alimentando estos días una enorme cloaca de 60 hectáreas en Nerva. Andalucía, vertedero de Europa. Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía. Así empezamos. Bienvenida, bienvenido a partir de ahora a esta mirada con acento a las cosas que pasan. Y lo que pasa esta semana es que aún huele toda esa basura que llega estos días a la pequeña localidad onubense de poco más de 5.000 habitantes. No hay otro precedente en Andalucía. Le he pedido a Miguel Salvatierra que me ayude a explicártelo. Él es periodista de Sevilla Actualidad y en andaluz. Hola, Miguel. Hola, Antonio. ¿Sabemos cuánta basura ha llegado en los últimos días? Sí, aparece en documentación oficial. Primero fue un buque cargado con 5.300 toneladas de residuos y 3 días después un segundo buque con otras 7.000 toneladas. En total, 12.300 toneladas de sustancias peligrosas. Y esta basura sale de algún sitio. Pues estas en concreto vienen del astillero del pueblo de Vigela, en Montenegro. Pero lo cierto es que al vertedero llegan sustancias peligrosas y otras que no lo son, procedentes también de Italia, Grecia, Malta, Gibraltar y hasta hace poco de Portugal. Miguel, ¿son los primeros residuos de este tipo que llegan a Nerva? No, para nada. Entre 2020 y 2021 ya han llegado hasta 40.000 toneladas, pero faltan otras 70.000 que irán llegando en los próximos años. Pues con esa previsión lo que me pregunto ahora es ¿qué capacidad tiene el vertedero de Nerva? El vertedero, Antonio, es una inmensa cloaca de 60 hectáreas en la que caben casi 7,5 millones de metros cúbicos de residuos. 7,5 millones. Y ahora mismo tiene llenas 3/4 partes de su capacidad. ¿Quién se encarga de gestionarlo? Pues lo lleva una empresa privada, DSM, que tiene 40 empleados. Y a cambio de gestionarlo debe pagar un canon anual de 2 millones de euros. Un canon que, según nos confirman desde el ayuntamiento, lleva sin pagar ya varios años. Y una última pregunta, Miguel, ¿es legal todo lo que estamos viendo estos días? Pues sí, sí lo es. La Junta de Andalucía asegura que cumple con la legislación. El traslado de residuos está autorizado por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tras el consentimiento previo del Gobierno andaluz. Gracias, Miguel, por todos los datos. Para explicar el contexto, recurro a Juan Romero, es portavoz en Huelva de Ecologistas en Acción y uno de los líderes históricos del movimiento ciudadano contra el vertedero. Y lo primero es saber de qué tipo de residuos estamos hablando. Pues en primer lugar decir que pueden llegar residuos peligrosos, no peligrosos, todo tipo de residuos menos los radiactivos. Un tráfico internacional de sustancias peligrosas en Europa que, imagino, se rige de alguna manera. Existe un convenio voluntario, que es el convenio de Basilea, que pretendía pues precisamente que no le mandasen los residuos tóxicos, esta inmundicia tóxica, a países como por ejemplo África o India. El Estados Unidos no está, pero también hay acuerdos bilaterales entre países. Este acuerdo se remonta de la década, tengo entendido que de los 80, pero bueno, el convenio de Basilea también lo que pretende es saber el destino final y la trazabilidad del residuo. Pero hay directivas comunitarias que son de obligado cumplimiento, en este caso en España, y el caso de Montenegro es un país que no está en la Unión Europea y posiblemente la directiva sea no aplicable a este país. Claro, y ante todo ello uno se pregunta si es transparente todo este tráfico de residuos. No es transparente en absoluto el mundo de los residuos. Hay un lobby que es el que ejerce la presión a los respectivos gobiernos y es un negocio porque mientras más residuos haya, pues más es el negocio, es decir, más aumenta este negocio. Los residuos no deben de ser un negocio ni se deben de mercantilizar. Es un problema social, ambiental y sanitario. Por consiguiente, lo que hay que hacer es buscar una producción más limpia. Por supuesto, aplicar un principio que es proximidad geográfica y tratarlos con las mejores tecnologías disponibles en el mercado y no como ocurre hoy, que es el enterramiento. Solo un apunte más, Juan. ¿Qué impacto ecológico provoca un vertedero de este tipo? Pues hay riesgos en el transporte, como ha ocurrido en Nerva, que ha habido muchos derrames de residuos en el transporte por las diferentes carreteras. Hay y han existido vertidos al cauce del río Tinto, debido a las lluvias, debido a que entran las aguas en contacto con los residuos y también malos olores.
los olores son insoportables. En el caso de Nerva, recordar que está a 700 metros donde viven las personas. Y por supuesto, en las operaciones de carga y descarga hay unas nubes de polvo muy considerables. Debería de ser de obligado cumplimiento que las autoridades sanitarias establecieran algún tipo de estudio para determinar qué incidencia tienen en la salud. Sabemos que los residuos tóxicos son tóxicos, es decir, se le atribuyen una serie de características que desde mutagénicos, comburentes, explosivos, tóxicos, cancerígenos, esas son las características que le atribuye la legislación básica en materia de residuos. Porque lo siguiente, no estamos hablando de pan, de galletas, ni de chocolate, estamos hablando de residuos. Y debería de ser un problema prioritario para evitarlos y nunca enterrarlos y nunca mandárselos a países o comunidades menos desarrolladas económicamente o industrialmente. Esta es la protesta en el puerto de Sevilla, donde atracan los buques con los residuos, y no ha sido la única en las últimas semanas. De hecho, los vecinos de Nerva llevan más de 25 años denunciando malos olores y conviviendo con el peligro de tener uno de los mayores vertederos de residuos tóxicos de Europa a las puertas de sus viviendas, a escasos 700 metros. Quiero sumar una última voz a esta cuestión. Es la de José Antonio Ayala, alcalde nervense. Y le pregunto, alcalde, ¿toda esta basura tenía que venir necesariamente a Nerva? Es ciertamente pues inexplicable por qué tienen que llegar los residuos de Montenegro a Nerva, porque no se están cumpliendo, entre otros, los principios de proximidad y de idoneidad que son los que operan a la hora de tratar este tipo de residuos, según las normativas europeas, españolas y andaluzas. Es decir, el residuo se tiene que tratar lo más cerca posible de donde se produzca y de la manera más idónea. Por lo tanto, no debería de estar aquí en muchos sitios antes, y al final pues tenemos la sensación de que esto sí que es verdad que nos traen lo que nadie quiere. Y bueno, pues la verdad que no estamos dispuestos a seguir tolerándolo. Cuando se abrió en 1996 ya se dijo que crearía empleo y que revitalizaría la economía local. Se prometieron muchas cosas. Cuando se puso en 1996 se prometió el oro y el moro al pueblo. Los que lo querían instalar poco menos que nos había tocado la lotería. Nada más lejos de la realidad. Después de 25 años pues no se ha cumplido ninguna de las promesas. Esto no se ha mejorado nada la vida de Nerva, ni socialmente, ni laboralmente, ni económicamente, y muchísimo menos medioambientalmente. Esto está a 700 metros del pueblo y me parece y yo creo que cualquier persona que tenga sensatez debe de entender que es una barbaridad. ¿Cómo se pudo autorizar entonces la instalación de un vertedero de estas dimensiones a 700 metros de los vecinos? ¿Por qué se puso 700 metros? Es una cuestión que hay que enclavarla en aquel contexto, en el contexto hace 25 años. Una crisis minera incipiente, una empresa y una comarca que se venía abajo, y una serie de promesas incumplidas después todas, como hemos visto a lo largo de estos 25 años, de que esto iba a ser la salvación de la comarca, que por supuesto nada más lejos de la realidad. Le he escuchado decir que la empresa ha dejado de pagarles el canon estipulado. ¿Cuánto dinero les debe? Entre muchas de las promesas incumplidas de la empresa y de las administraciones está el cómo se iba a resarcir al pueblo de Nerva económicamente. Cumplieron durante muy pocos años, hasta el 2005. Desde entonces no se cumplió eso. Y ahora mucho menos, que desde que el ayuntamiento determinó, y no antes, como dicen algunos, determinó oponerse a esta instalación, pues también ya ha dejado de hacer la empresa cumplir con las obligaciones que tiene con el Ayuntamiento de Nerva. Pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es que nos paguen, aunque nos deberían de pagar, evidentemente, porque está comprometido. Pero nuestro objetivo no es ese, nuestro objetivo ya es que cierren. Y una más, alcalde. La Junta de Andalucía tiene intención de ampliar el vertedero y darle vida útil hasta 2036, pero a usted le he escuchado decir que quiere cancelar el convenio. ¿Puede usted cerrar el vertedero? Bueno, así lo entiende la población. Eso de cuando nos hablan de ordenado y progresivo, uno que ya, como dice el diablo, sabe más por viejo que por diablo, pues entendemos que no, pues es una manera de distraer otra vez la atención. O de decir que se quiere algo pero no se hace después.
Eso puede ser, igual que cuando dijo la consejera, que esto era un cierre ordenado al final de su vida útil. Es que la vida útil, ¿cuál es? La que se quiera, va a seguir creciendo la montaña, pues pueden ser otros 25 o 30 años, como poco. Por lo tanto, no estamos dispuestos a juegos dialécticos, estamos dispuestos a sentarnos a hablar de dibujar el cierre ya. Que esto está claro que el cierre ya no quiere decir que sea mañana, por supuesto. No somos, desde luego, gente que estemos faltos de conocimiento. Lo que sí estamos cargados es de razón. Y la razón es que ya está bien, son 25 años y que más pronto que tarde hay que dibujar un plan de cierre ya, una compensación al pueblo de Nerva por los años que lleva soportando esta instalación y un plan, evidentemente, que le dé salida a todos los trabajadores de esa planta, los de Nerva, los que no son de Nerva, la plantilla directa de la empresa y la indirecta que tiene permanentemente, que es una subcontrata que está ahí desde el principio y que también entiendo que tienen que tener una solución. Ese es nuestro objetivo y en eso estamos trabajando todos unidos. Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz. Hazte socio, hazte socia, para que Andalucía cuente, en andaluz.es. Andalucía, vertedero de Europa, es el capítulo con el que estrenamos esta cita semanal y sonora contigo. Hablando en andaluz, un podcast para hablar de Andalucía desde Andalucía. Y le he pedido a Christopher Rivas, director corporativo de Maravedismo, que se pase por este primer programa para que me ayude a contarte qué puedes esperar de este podcast a partir de ahora. Christopher, hola. Hola, Antonio. Hablando en andaluz va a ser una dosis semanal de periodismo en andaluz. Así es. Lo que queremos básicamente es ofrecer las claves de la actualidad para entender Andalucía desde Andalucía. ¿Cuál va a ser la dinámica? Nuestra intención es que Hablando en Andaluz aborde cada semana un tema de interés, ofreciendo contexto, datos, contando historias o poniendo voces que ayuden a explicar y a entender un poco más la realidad de Andalucía. Y el reto es que prometemos, o al menos vamos a intentar hacerlo, en torno a los 10 minutos. Habrá temas que nos pedirán más tiempo. Evidentemente, claro que habrá temas que requieran de más tiempo, por su propia definición. Y para ello hemos pensado en otro formato, más centrado en el diálogo, más centrado en la reflexión sobre Andalucía, al que hemos llamado Conversaciones con Acento. ¿No me vais a dejar solo en esta misión? No, tranquilo, que no vas a estar solo ante el peligro. Por aquí iremos asomándonos poco a poco los compañeros de todas las cabeceras que componen Maravedismo y que nos van a ayudar a explicar qué es lo que pasa en Andalucía. Unos podcasts que nos van a permitir familiarizarnos también con enandaluz.es. Al final, tanto Hablando en Andaluz como Conversaciones con Acento van a ser dos elementos más que formen parte de un proyecto mucho más amplio que se llama enandaluz.es. ¿Y qué es enandaluz.es? Pues un nuevo medio pensado desde Andalucía para explicar Andalucía. Nosotros lo definimos con una frase muy clara. Queremos contar Andalucía para que Andalucía cuente. Pero si quieres, te cuento más detalle la próxima semana. Pues hasta la semana que viene. Bueno, muchas gracias, Antonio, y larga vida a Hablando en Andaluz y en andaluz.es. Escúchanos en iVoox, Spotify, Amazon Music, Google y Apple Podcasts. Y en nuestra web, en andaluz.es. Y déjame recordarte solo una cosa más, si eres socio o socia o te registras, recibirás cada nuevo episodio en tu correo electrónico a través de nuestro boletín. Podrás escucharlo con unas horas de antelación con respecto al resto de lectores. Y también tienes cada nueva entrega en la aplicación que uses habitualmente para escuchar tus podcasts favoritos. En el próximo programa seguimos hablando en andaluz.